Golden Triangle porque era una de las mayores zonas productoras de opio del mundo. Hablamos de drogas, lavado de dinero y tráfico humano, porque sí, en esta zona existe la esclavitud. Esta zona era perfecta para ellos, ya que está muy aislada, es una zona montañosa de difícil acceso. I was scared. I thought people will bring the stuff, give to him telegram, pride him, give a respect. The place that they are shooting down, the part of the bomb. Oh. Los señores del opio han sido reemplazados por los señores del fraude y ahora no se esconden en la jungla. La zona económica especial del Triángulo de Oro en Laos. En manos de hombres como Shao Wei, el Triángulo de Oro ha encontrado una nueva vida. En el capítulo anterior hablábamos de la historia del Triángulo de Oro, una historia de guerra y opio, con su ascenso y su caída. Pero el Triángulo de Oro nunca desapareció, simplemente evolucionó. Y hoy, en este capítulo, nos vamos a adentrar en la zona económica especial del Triángulo de Oro, en Laos, cuna del narcotráfico, lavado de dinero y cibercrimen a nivel mundial. A principios de los años 2000, cuando la guerra contra las drogas intensificó su presencia en la región, Laos comenzó a implementar un plan audaz, la creación de una zona económica especial, o también conocida como la Golden Triangle Special Economic Zone. El objetivo oficial era claro: promover la inversión extranjera, aumentar el comercio internacional y revitalizar la economía local. Laos, uno de los países más empobrecidos de toda Asia, deseaba salir de la sombra de las economías informales que habían dominado la región durante décadas. Se esperaba que esta zona económica especial fuera un polo de desarrollo para el sudeste asiático. Entre las atracciones más destacadas se encontraban grandes resorts, casinos de lujo y un puerto libre de impuestos. Pero lo que comenzó como un plan para revitalizar la región olvidada rápidamente se convirtió en algo más sombrío, con una conexión directa al pasado oscuro de este lugar. Laos creó esta zona para combatir la pobreza, pero el control se perdió rápidamente. Lo que iba a ser una solución terminó atrayendo de nuevo el crimen organizado. Ya he cruzado la frontera, ya me encuentro en la zona económica especial del Triángulo de Oro en Laos, y justo en el borde nos han recomendado un hotel de 4 estrellas por muy buen precio, alrededor de 30 euros, 4 estrellas al lado del casino. La verdad es que el hotel está espectacular. Lo que no ha sido tan espectacular es que me han clavado casi 54 euros por la entrada. No sé si porque concretamente a los españoles o a algunas nacionalidades occidentales nos cobran más o cuál es el motivo, pero ha sido bastante caro. Aquí todo va con cash. Aquí no puedes pagar con tarjeta ni con código QR ni nada. Todo en cash. Y puedes utilizar bastante el baht tailandés, que es la moneda de Tailandia, pero sobre todo el yuan. Aunque en Laos la moneda oficial es el kip, aquí todo va con yuan chino, porque es territorio chino, está bajo control chino y las empresas son chinas. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando llegamos es, primero, que no te comprueban para nada el equipaje, puedes llevar cualquier cosa y en la frontera no te comprueban nada. Y luego, cuando veníamos hacia el hotel, los coches van por la derecha, a diferencia de los países de la región, que se conduce por la izquierda. Y es porque en China se conduce por la derecha. Tienen las mismas reglas que en China. Otra cosa que ha llamado la atención es que este lugar recuerda un poco a la vibra de Macao. Está todo nuevo, limpio, edificios muy vistosos con temáticas europeas. Y la sensación de que está todo nuevo, muy buena calidad, mucho lujo, pero está vacío. No hay casi coches, solo unas cuantas motos, no hay casi gente en ningún lado, como mucho algún que otro turista chino, pero no hay vida aquí. Está completamente vacío. Así que vamos a explorar un poquito más la zona, a ver cómo es el Triángulo de Oro. Como iba diciendo, el lugar está completamente vacío. No hay nadie, salvo 4 turistas perdidos en esta zona. Apenas el tráfico, no hay gente. Una cosa que me llama muchísimo la atención.
En medio de este floreciente comercio surgió un nombre, Zhao Wei, un magnate chino hasta entonces relativamente desconocido en los círculos internacionales que comenzó a hacerse notar en la región. Aunque inicialmente Zhao Wei se presentó como un inversor legítimo, con casinos que prometían atraer a turistas internacionales, pronto quedó claro que sus intereses iban mucho más allá del juego. En 2007, el empresario chino consiguió una concesión de 99 años sobre ese territorio, alrededor de unas 20.000 hectáreas, donde ha estado construyendo esta ciudad para él mismo. Lo que fue una concesión para desarrollar la zona se ha convertido en un territorio privado, incluso diríamos que en un mini estado. ¿Y cómo consiguió todo esto? Utilizó su poder económico convenciendo a la gente de que haría grandes inversiones aquí y de esa forma desarrollaría la región. Además, la falta de infraestructura local permitía que esta fuera una zona sin control alguno. Y, aunque esto no está demostrado, también se habla de que hubo pagos bajo manga para que le concedieran todo este terreno. Zhao Wei no es solo propietario de complejos turísticos, él le vincula con una red internacional de blanqueo de capitales. Existen informes de la Interpol y de otras agencias de inteligencia que dicen que aquí, bajo la capa de los casinos, existe la mayor red de blanqueo de capitales de toda Asia. Pero este imperio de casinos no solo sirve como tapadera para el blanqueo de capitales, en realidad también está vinculado a cibercrimen, estafas a gran escala y manipulación financiera. Pero sin duda su mayor logro es conseguir que este lugar se haya convertido en el epicentro de operaciones del crimen lejos del ojo público. Nadie sabe qué es esta zona. Su poder ha crecido tanto que se le considera el principal arquitecto de todo lo que se cuece aquí. Y es difícil determinar si las leyes de Laos, Tailandia o Myanmar pueden hacer algo aquí. Está todo vacío. Parece que está todo como construido solamente la parte de la fachada, pero los locales están vacíos. No hay gente por ninguna parte. No sé muy bien si es que están bajo construcción o cómo funciona esto. Pero la verdad que está muy bonito, simplemente que no tiene vida. La figura de Zhao Wei no solo representa un nuevo líder de la región, sino que también marca la entrada de un nuevo tipo de crimen organizado, que va mucho más allá de las tradicionales mafias de narcotraficantes. Los casinos, que fueron presentados como fuentes de desarrollo económico, se han convertido en un foco de fraude y estafas masivas. Pero el fraude aquí no es el tipo de trucos en las cartas que uno podría esperar. No. La zona económica especial del Triángulo de Oro se ha convertido en un lugar donde las estafas globales se ejecutan a escala internacional. Disculpadme que no eleve mucho la voz, pero es que no quiero llamar la atención aquí hablando de temas que no debería. Pero algo muy importante es que el fraude online es uno de los mayores negocios de esta región. Aplicaciones de móviles falsas, casas de apuestas manipuladas, phishing, todo tipo de tácticas es lo que se practica en muchos de los casinos de aquí y edificios de oficinas. Esas organizaciones no operan a la sombra, incluso publican puestos de trabajo para venir a trabajar aquí, convirtiendo el cibercrimen en uno de los mayores negocios de esta región. Algunos incluso piensan que puede haber superado a las drogas, convirtiendo esta región en la capital mundial del cibercrimen. Pero si algo que ha mantenido a la región siempre en activo ha sido el lavado de dinero. La zona ha conseguido atraer a muchísimos inversores debido a su política de baja en impuestos y la falta de supervisión financiera. Y no estamos hablando solamente de dinero negro procedente del narcotráfico, también hablamos de grandes corporaciones que se han instalado aquí. Muchas veces el dinero fluye a través de empresas fantasmas, empresas con propiedad compartida y todo tipo de transferencias bancarias un tanto sospechosas. Toda la inversión viene de China. De hecho, el idioma predominante es el chino mandarín. El yuan es la moneda que más se utiliza en esta región. La mayoría de turistas son chinos e incluso el personal que trabaja en la mayoría de los puestos de trabajo son chinos. En práctica es una zona gris, territorio laosiano, pero controlado por intereses chinos. Y aquí es donde uno se hace la gran pregunta. Si Laos ha delegado esto a China, ¿por qué el gobierno chino permite esto? Aunque Zhao Wei ha sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por blanqueo de dinero, narcotráfico y tráfico humano, China ha decidido mirar hacia otro lado. Nadie sabe muy bien por qué. Se piensa que es por varios motivos. Uno de ellos es porque que
gente china esté controlando esta zona del sudeste asiático es geopolíticamente estratégico, con lo cual no les interesa perder poder e influencia aquí. Otra es que este señor tiene mucha influencia en el gobierno chino y por eso es intocable. Otro motivo es que puede ser que a Pekín realmente le interese esta zona porque tiene intereses económicos. Y además, algo que también es importante, si el gobierno chino interviniera aquí, se podría montar un escándalo internacional, lo cual podría dañar la reputación de China, como, digamos, un mafioso chino está liándola la que está liando en esta zona. Vamos a hacer un tour de la ciudad, pero tenemos que comprar el billete donde hemos contratado, digamos, el hotel, que ha sido en la frontera. Pero desde el hotel se han ofrecido a llevarnos hasta allí para contratarlo. Gratis, increíble. Esta escultura es de la diosa antidroga. Curioso para esta zona. Y como es habitual, está todo vacío. No hay aquí ni un alma. Y como era de esperar, también hay tráfico de animales y de todo tipo de productos que en la mayoría de países son ilegales. El Triángulo de Oro ha cambiado. Lo que antes era un bastión del cultivo de opio y narcotráfico, ahora es una zona económica que se presume moderna y próspera. Sin embargo, ese renacer económico ha ocultado una realidad aún más sombría. El Triángulo de Oro ha renacido, pero lo ha hecho sobre los cimientos de la corrupción, el crimen organizado y la explotación. Y mientras la zona se llena de luces brillantes, de complejos turísticos y casinos de lujo, el Triángulo de Oro sigue siendo el centro de un imperio del crimen, que cada vez parece más difícil de erradicar. Lo más aterrador de todo esto es que el crimen organizado que se lleva a cabo en el Triángulo de Oro no se limita al fraude o al lavado de dinero. Y aquí se lleva algo mucho más macabro y escalofriante: el tráfico humano. Bienvenidos a la esclavitud del siglo XXI. Lo que pasa aquí es horrible. Secuestran a la gente, la encierran, les obligan a cometer estafas y si no llegan a los objetivos, los torturan. A veces hasta la muerte.